Bienvenidos. Hoy miraremos diferentes formas de hacer instalaciones con tomacorrientes. Estos son algunos ejemplos de cómo los clientes piden que conectemos las tomacorrientes. La instalación que quieres hacer en tu casa, aquí la encontrarás, así que apréndete cada una de ellas. Comenzamos. Algo muy importante y que nunca debes de olvidar es saber conectar de forma correcta un tomacorriente. La ranura pequeña corresponde a la fase y el cable de color negro siempre debe de ir conectado ahí. Por otro lado, la ranura grande corresponde al neutro y el cable blanco es el que tiene que ir conectado ahí. Y por último, el orificio corresponde a tierra y el cable verde se conecta en el tornillo que también es de color verde. Y esta es la forma correcta de cablear un tomacorriente, no lo olvides. 2 tomacorrientes separados, un circuito. Vamos a comenzar con una instalación sencilla pero muy importante porque es la base de las demás instalaciones que vamos a hacer. Aquí menciono la palabra circuito. Quiero que se familiaricen con esta palabra, ya que en los siguientes videos les enseñaré a cómo hacer instalaciones con varios circuitos. Los componentes que vamos a utilizar en esta instalación son 2 tomacorrientes o outlet para 110 o 120 voltios, como los que tenemos en nuestra casa, y vamos a usar un disyuntor o circuit breaker. También apréndanse la simbología y el inglés técnico que poco a poco lo iremos aprendiendo. Cuando nos pidan hacer una instalación eléctrica, lo primero que tenemos que hacer es hacer la instalación en un diagrama eléctrico. Dibujamos las líneas de alimentación y les aconsejo que las dibujen respetando el código de colores, en este caso para un voltaje de 110 voltios monofásico. De esta forma se aprenderán más fácilmente el código de colores. Fase, negro, neutro, blanco y tierra, verde. Dibujamos los símbolos de los componentes y comenzamos a hacer las conexiones. Primero vamos a conectar ambos tomacorrientes en paralelo. Unimos la parte superior de los símbolos de los tomacorrientes con una línea de color negro que representa la fase, y después unimos la parte inferior de los símbolos de los tomacorrientes con una línea de color blanco que representa el neutro. Después la fase la conectamos a la parte superior de los símbolos de los tomacorrientes. Y la línea del neutro, que es la de color blanco, la conectamos a la parte inferior de los símbolos. La línea verde que representa la tierra la conectamos a uno de los símbolos. Y en el otro símbolo hacemos lo mismo, conectamos la línea a tierra. Vamos a hacer la misma conexión pero ahora con los componentes reales. Quiero que ustedes se den cuenta lo fácil que es interpretar un diagrama eléctrico. Desconectamos la línea blanca que representa al neutro y que está en un extremo del símbolo del tomacorriente, y lo conectamos en el tomacorriente real, en el tornillo que corresponde al neutro, recuerden que es la ranura más grande. Y hacemos lo mismo con el otro extremo de la línea blanca. ¿Ven qué fácil es? Ahora hacemos lo mismo con la línea de color negro que es la fase, la desconectamos de los símbolos de los tomacorrientes y la conectamos en los tornillos de los tomacorrientes reales, en la ranura pequeña que corresponde a la fase. Ahora la línea principal de la fase la vamos a conectar en el tomacorriente real. Y del otro lado quitamos la línea blanca que corresponde al neutro. La quitamos del símbolo y la conectamos al tornillo del tomacorriente real. Aquí uso el color amarillo, pero recuerden que tiene que ser cable blanco. Y por último desconectamos la línea verde que está en el símbolo y que corresponde a tierra y la atornillamos en el tornillo verde del apagador. Hacemos lo mismo del otro lado, quitamos la línea verde que es tierra. La quitamos del símbolo y la atornillamos al tomacorriente real, en el tornillo verde. Y listo. ¿Ven qué fácil es interpretar un diagrama eléctrico? Y no se vayan porque aprenderemos cómo hacer el presupuesto. Y les mostraré diferentes instalaciones eléctricas con tomacorrientes mezclados con focos y apagadores. Todas como los clientes lo han pedido en la vida real. Continuamos. Instalación. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es colocar las cajas eléctricas 2x4 o 2x4 box donde el cliente las requiera y las necesite. Y debemos de localizar en dónde está ubicado el centro de carga o circuit breaker panel. Y ya sabiendo dónde van a ir instaladas las cajas eléctricas, procedemos a tomar las medidas de las distancias para hacer el presupuesto y comprar la tubería, el cable y los demás materiales que vamos a utilizar. Presupuesto. Como ya tenemos las medidas de las diferentes distancias, procedemos a comprar los materiales. Recuerden que la tubería conduit mide 3 metros de largo. Entonces, las medidas que sacamos las dividimos entre 3 y el resultado será la cantidad de tubería que debemos comprar. Y para unir los tubos se necesitan los coples. Esto quiere decir que por cada 3 metros que mide el tubo, necesitamos un cople. Y en cada extremo de la tubería necesitamos un conector.
También compramos el cable y todos los accesorios que vamos a necesitar. Algo muy importante cuando compremos la tubería y el cableado, siempre hay que comprar un poco de más para que no nos vaya a faltar. Y así quedaría la tubería ya instalada. Y así quedaría el cableado dentro de la tubería. Y ya cuando conectemos los componentes quedaría así. ¿Verdad que es muy fácil? En este canal les estaré mostrando todas las diferentes formas de hacer las instalaciones eléctricas, de acuerdo a cómo lo pide el cliente. Y así ustedes ya no batallarán y podrán hacer cualquier instalación que les pidan. Así que no se pierdan los próximos videos. Y los invito a que me apoyen y se suscriban. Les traeré videos muy interesantes. Continuamos. 2 tomacorrientes separados. Un foco, un apagador, un circuito. Los componentes que vamos a utilizar en esta instalación son 2 tomacorrientes o outlet, un apagador o switch, un foco o light bulb y un disyuntor o circuit breaker. Y conoceremos los símbolos de cada componente. Comenzamos haciendo el diagrama eléctrico. Dibujamos las líneas de alimentación, fase, neutro y tierra. Y dibujamos los símbolos de los componentes. Y hay algo muy importante que tienen que saber cuando conecten los componentes reales. La línea principal, que es la fase, que es esta que estoy señalando aquí. Esta conexión deben de hacerla al último. Siempre al último, no se les olvide. Es muy importante. Primero deben de conectar todos los componentes. De preferencia comenzar del más alejado al centro de carga y al último conectar el cable que viene de la fase principal. Esto es para evitar un chispazo o que se den una descarga eléctrica. Lo correcto es, antes de hacer una instalación, lo primero que hay que hacer es desactivar el voltaje. Pero en la vida real, en ocasiones, tenemos que hacer la instalación con la línea viva, con voltaje. En los próximos videos les explicaré cómo hacer una instalación con voltaje vivo, así es que no se pierdan los videos que estaré subiendo. Continuamos. Primero comenzamos por conectar el neutro del símbolo del foco al neutro de ambos tomacorrientes, y ese neutro lo conectamos a la línea del neutro principal. Después conectamos el cable rojo, que es el regreso entre el apagador y el foco. Después conectamos el cable negro que corresponde a la fase. Lo conectamos al símbolo del apagador y lo llevamos hasta la terminal de fase del primer tomacorriente, que es la ranura pequeña, y luego a la terminal de fase del segundo tomacorriente. El cable verde que corresponde a la tierra lo conectamos del símbolo del tomacorriente 1 al tomacorriente 2. El cable de tierra del símbolo del apagador lo llevamos hasta la conexión de tierra de los tomacorrientes. La conexión de tierra principal la conectamos al símbolo del apagador. Y por último, conectamos la línea de fase principal al símbolo del apagador. Recuerden que esta conexión, cuando conectemos los componentes reales, debemos de conectarla siempre al último de todas las otras conexiones por seguridad. Práctica. Ahora vamos a hacer las mismas conexiones pero con los componentes reales. Lo que quiero es que ustedes se den cuenta lo fácil que es interpretar un diagrama eléctrico. Primero vamos a desconectar el cable blanco que corresponde al neutro y que conecta a un extremo del símbolo del foco, a un extremo del tomacorriente 1 y a un extremo del tomacorriente 2. Lo quitamos y lo conectamos a los componentes reales, a la parte roscada del foco, a la ranura grande del tomacorriente 1 e igualmente al tomacorriente 2. El extremo del cable blanco que viene directamente de la línea del neutro, lo desconectamos y lo conectamos en el neutro del tomacorriente 2. El cable negro que corresponde a la fase, que es este que estoy señalando, y que conecta a un extremo del símbolo del apagador, a un extremo del tomacorriente 1 y a un extremo del tomacorriente 2. Lo quitamos y lo llevamos hacia los componentes reales y lo conectamos a los 3 componentes. Por un lado al apagador, después a la fase del tomacorriente 1, que es la ranura pequeña, y a la fase del tomacorriente 2, que también es la ranura pequeña. Después el cable rojo que corresponde al regreso, que es este que estoy señalando, y que conecta a un extremo del símbolo del apagador y a un extremo del símbolo del foco. Lo quitamos y lo llevamos para conectarlo en el tornillo del apagador y el otro extremo se conecta al centro del foco. El cable verde que corresponde a tierra, que es este, lo quitamos de los símbolos de ambos tomacorrientes y lo llevamos hasta los tomacorrientes reales y lo atornillamos en los tornillos verdes de ambos tomacorrientes y que corresponden a tierra.
El cable verde que corresponde a tierra y que está conectado al símbolo del apagador, lo quitamos y lo llevamos hacia los componentes reales. Lo atornillamos al tornillo verde del apagador y al tornillo verde del tomacorriente 1 que corresponde a la conexión a tierra. Y luego el cable verde a tierra que viene de la línea principal lo desconectamos del símbolo del apagador y lo atornillamos en el apagador real. Y por último conectamos el cable negro que es la fase y que viene directamente de la línea principal de la fase. Lo conectamos al tornillo de llegada del apagador. Y el disyuntor o circuit breaker lo ensamblamos dentro del centro de carga y le conectamos el cableado. Al activar el circuit breaker, los tomacorrientes quedan energizados. Y si activas el apagador, el foco prende. Así quedaría el cableado dentro de la tubería. Y así quedaría ya, con los componentes conectados. Un tomacorriente y un apagador juntos. 3 focos, un circuito. Los materiales que vamos a utilizar para esta instalación de un tomacorriente y un apagador juntos, y 3 focos, un circuito es un apagador con tomacorriente, 3 focos, un disyuntor, y también conoceremos la simbología. Primero dibujamos las líneas de alimentación, fase, neutro y tierra. Después hacemos el puente de fase y tierra entre el apagador y el tomacorriente. Y ahora sí hacemos las conexiones en el diagrama eléctrico. Conectamos el cable blanco que es el neutro, al neutro del foco 1, al neutro del foco 2 y al neutro del foco 3. Y el neutro del tomacorriente lo unimos al neutro de los focos. Y la línea del neutro principal la conectamos también al neutro de los focos. El cable rojo que es el regreso lo conectamos al apagador y a la fase del foco 1, foco 2 y foco 3. Conectamos el cable verde que es tierra a la línea principal. Y recuerden que al último conectamos la fase que viene directa de la línea principal. Práctica. Ahora vamos a hacer la conexión pero con los componentes reales, y quiero que observen lo fácil que es interpretar un diagrama eléctrico para conectar los componentes reales. Primero desconectamos el puente que está entre el símbolo del apagador y el tomacorriente, y lo llevamos para conectarlo entre el apagador y el tomacorriente real. Después desconectamos el cable verde que es tierra y que viene de la línea principal y lo atornillamos al tornillo verde del tomacorriente. Vamos a quitar este cable verde para que no nos confunda. Desconectamos el cable blanco que une a los neutros de los 3 símbolos de los focos y lo llevamos para conectar los neutros de los 3 focos reales. El neutro de los focos, cable blanco, lo conectamos al neutro del tomacorriente. El cable blanco que viene de la línea principal lo conectamos a los neutros. Quitamos el cable rojo que es el regreso y que une a los 3 símbolos de los focos y lo conectamos en los centros de los 3 focos reales. Y luego ese mismo cable rojo lo conectamos al regreso del apagador. Y por último conectamos la fase que viene de la línea principal y la atornillamos al apagador. El disyuntor lo conectamos dentro del centro de carga. Y listo, ¿ven qué fácil es? Al activar el disyuntor, el tomacorriente tiene voltaje. Y al activar el apagador, los 3 focos prenden. Así quedaría el cableado dentro de la tubería, y así quedaría con los componentes reales ya conectados. Si activas el apagador, los 3 focos prenden. Un tomacorriente, un apagador doble, 4 focos, un circuito. Estos son los materiales que vamos a utilizar para la siguiente instalación como lo pide el cliente. Un disyuntor o circuit breaker, un tomacorriente o outlet, un apagador doble o double switch, y 4 focos 4 light bulb. Y conoceremos la simbología correspondiente. Diagrama eléctrico. Dibujamos las líneas de alimentación, fase, neutro y tierra. Dibujamos los símbolos de los componentes, y en esta ocasión les voy a mostrar otra forma de hacer la conexión a tierra, y que nos ahorrará tiempo y espacio a la hora de dibujar el diagrama eléctrico. Observen cómo he dibujado el símbolo a tierra y lo he conectado a los símbolos que llevan conexión a tierra. Al colocar este símbolo ya no tenemos la necesidad de hacer los trazos de todas las líneas a tierra. Y con el solo hecho de mirar el símbolo a tierra sabremos que debemos de llevar un cable verde hasta esa ubicación. Ahora sí, vamos a hacer las conexiones. Y comenzamos haciendo el puente entre los 2 apagadores.
Después conectamos el cable blanco que es el neutro, al neutro del foco 1, al neutro del foco 2, al neutro del foco 3, al neutro del foco 4 y al neutro del tomacorriente, y luego este neutro lo conectamos a la línea del neutro principal. Tomamos el cable rojo que es el retorno y que está conectado en el apagador 1 y lo conectamos a la fase del foco 1 y a la fase del foco 2. Después el otro cable rojo que es el retorno y que está conectado en el apagador 2, lo conectamos a la fase del foco 3 y a la fase del foco 4. A continuación sacamos un cable desde donde está el puente que hicimos en ambos apagadores y lo conectamos en el símbolo del tomacorriente. Y por último conectamos el cable de fase que viene de la línea principal y lo conectamos a la fase del apagador donde hicimos el puente. Y listo, al activar el apagador 1, el foco 1 y el foco 2 prenden. Y al activar el apagador 2, el foco 3 y el foco 4 prenden. Práctica. Ahora vamos a hacer las conexiones pero con los componentes reales y vean lo fácil que es. Primero el puente que tenemos entre los dos símbolos de los apagadores lo pasamos a los apagadores reales. El cable blanco que es el neutro y que está conectado al símbolo de los 4 focos y al símbolo del tomacorriente lo quitamos y lo conectamos en la parte roscada de los 4 focos reales. Y también lo conectamos al neutro del tomacorriente que es la ranura grande y este, a su vez, lo conectamos a la línea del neutro principal. Después, el cable rojo, que es el regreso, lo quitamos del símbolo del apagador 1 y del foco 1 y 2, y lo conectamos en los componentes reales. Ahora hacemos lo mismo con el otro cable rojo que también es regreso, lo quitamos del símbolo del apagador 2 y del foco 3 y foco 4 y lo conectamos en los componentes reales. El cable negro que corresponde a la fase lo quitamos del símbolo del apagador y del símbolo del tomacorriente y lo conectamos en los componentes reales. Y por último conectamos el cable negro que es la fase y que viene de la línea principal. Lo atornillamos en el apagador real en el mismo lado donde hicimos el puente. El disyuntor lo colocamos dentro del centro de carga y le conectamos el cableado. Y listo, muy fácil, ¿verdad? Al activar el apagador 1, el foco 1 y foco 2 prenden. Y al activar el apagador 2, el foco 3 y foco 4 prenden. Recuerden que primero tenemos que colocar las cajas eléctricas donde el cliente las requiera. Y ya una vez colocadas las cajas eléctricas, procedemos a tomar las medidas para posteriormente comprar todo el material que vamos a necesitar y hacer el presupuesto. Después instalamos la tubería y tomamos las medidas para el cable que vamos a instalar. Así quedaría el cableado ya instalado dentro de la tubería. Y así quedaría ya con los componentes conectados. Y al activar el disyuntor o circuit breaker, el tomacorriente se energiza. Cuando activas el apagador 1, el foco 1 y foco 2 prenden. Y cuando activas el apagador 2, el foco 3 y el foco 4 prenden. Nos vemos en el próximo video. Les traeré cosas muy interesantes. Suscríbanse. Gracias.